sufrido abusos desde los 14, además de estar con él. Mi papá me hacía abusos sexuales. La única manera de poder sacarla de ese ambiente era estar con ella, viviendo. Yo salía embarazada. Tú me estás diciendo que la niña esta que tú vienes a buscarle la custodia Sí. es hija biológica de tu papá. Sí, doctora. Para mí, tú eres un morboso cochino. Para mí, es lo que eres tú. Felipe me tumba la puerta, entra como un loco, gritando, ¡fuego, fuego! Me cogió como si fuera un saco de papas, me tiró en el hombro. De vocación, soy bombero, yo me siento un bombero. Él no es bombero ni es nada. No es bombero. Él lo que es un impostor, ahí con esa carita que usted lo ve, doctora. Él tiene un problema psicológico en el que crea situaciones. Para hacerse el héroe. Correctamente. Ah, mira. ¡Wow! Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La psicóloga argentina Antonia Martín dijo: no hay desgracia mayor que sufrir daños por quien debe protección. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Definitivamente que si tú esperas que alguien te proteja y son ellos los que te hacen daño, no hay nada peor. Vamos a ver cómo se refleja esto en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. He pasado mucho en mi vida, pero lo peor es estar lejos de ella. Yo no voy a permitir que el amor de mi vida termine como ella. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Alicia, tú eres la demandante de este caso. Explícame quién es Luis, por qué lo demandas y qué pides para resolver esta situación. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Lo que pasa es que vengo a demandar a Luis, él es mi pareja. Lo vengo a demandar porque quiero la custodia compartida de mi hija y quiero recuperar el tiempo con ella. ¿Qué edad tiene la niña? Tiene 3 años. 3 años de edad. Ok, ¿y está viviendo con él? Sí. Ok. Bueno, pues explícame las circunstancias. Y tú dices que él es tu pareja. Mi expareja. Ah, expareja. Expareja. Ok, a ver, explícame. Lo que pasa, doctora, es que yo vengo de un lugar sí, muy escaso de Brasil. He sufrido abusos desde los 14 por parte de mi padre. ¿Abusos de qué tipo? De todos los tipos. Mi mamá se fue cuando yo tenía 16 años. Mi papá la maltrataba mucho y se fue y me dejó ahí con él, ¿ya? Y él hacía parte de una mafia y me puso a prostituir de los 14 a los 16 años. ¿Te puso a prostituirte desde los 14 a los 16? Sí. Y en ese tiempo sufrí muchos abusos psicológicos de todo tipo de abuso. Y en ese tiempo yo ya no podía más soportar y busqué personas que me pudieran ayudar. Porque había personas de ahí donde yo vivía que veía la situación que yo estaba. Porque nadie puede decir nada, porque es muy peligroso. Y fue cuando yo busqué ayuda en una fundación que ayuda a las personas que han sufrido abuso. Fue cuando lo conocí a Luis y la verdad él me ayudó mucho psicológicamente. Mi moral estaba en el piso, así como mujer, psicológicamente todo. Bueno, nos fuimos conociendo y nos enamoramos. Él te lleva unos añitos, ¿no? Sí. Y nos enamoramos. ¿Qué edad tú tienes? Ahora 20. 20 tienes ahora. Sí. ¿Y usted, Luis? 35.
y nos enamoramos. Y él le salió una propuesta de trabajo a Ecuador y él quería llevarme con él. Luis. Sí, y yo quería irme con él porque yo no quería estar ahí. Yo le rogaba, llévame porque yo no quiero estar ahí. Ok, ¿y te fuiste con él? Entonces él le pagó a mi papá para que le hiciera la emancipación porque yo era de menor y mi papá hizo todos los papeles. A cambio de algún dinero. Para que yo me fuera, yo tenía que seguir haciendo lo que él quería que yo hiciera. Prostituyéndote. Además de estar con él. Mi papá me hacía abusos sexuales, mental, doctora. Así, daño psicológico en todos los aspectos que tú puedes entonces imaginar. dime, ¿te fuiste con él? Sí. ¿Y cuándo sales embarazada? En ese lapso de tiempo que estábamos haciendo los papeles, mi papá abusó de mí y yo salí embarazada. Tú me estás diciendo que la niña esta que tú vienes a buscarle la custodia es hija biológica de tu papá. Sí, doctora. A ver, ¿la niña con quién ha estado viviendo? Ahora he estado viviendo con Luis. ¿Hace cuánto tiempo vive con Luis? Ya 2 años. ¿Y por qué? ¿Cómo te separaste de ella? Bueno, doctora, entonces en ese tiempo yo me fui a vivir en Ecuador. Yo me fui embarazada y Luis lo sabía, pero él no sabía que la hija era ¿De tu papá? del abuso que yo sufrí. Y yo estuve viviendo ya durante 1 año con él en Ecuador. Durante ese 1 año, él no me dejaba salir, él me celaba. Yo, así, también sentía de la parte de él como él me hubiera comprado, doctora. Así, no sé si yo te fue entiendo. la convivencia que yo tuve en Brasil o que fue, yo sentía como me hubiera comprado porque de alguna forma me tenía ahí. Sí. En ese 1 año que pasó, lo mataron a mi papá en Brasil. Y yo le dije a él, mira, y él estaba de acuerdo, voy a viajar a Brasil para ver la casa, que lo único que él me dejó, estar allá. Y también porque la verdad, doctora, yo quería salir un poco de eso, yo quería un tiempo. ¿Querías un tiempo separada de él? Sí, quería un tiempo porque yo estaba ahí en una situación con la niña, yo miraba a la niña, lo miraba a él, doctora, así, es como que... Assim, me sentia mal. Y cuando llegué a Brasil, cuando yo llegué, la mafia se enteró que yo llegué. Okay. Entonces, como mi papá trabajaba con la mafia, lo habían matado. Entonces, cuando yo llegué, ellos se enteraron. Ellos tenían miedo que yo le delatara a ellos. Entonces, yo ya no podía regresar a Ecuador. A Ecuador. Entonces, yo le digo a Luis, mira, venga con la niña. Yo llegué a Fortaleza, que yo soy de Fortaleza, luego arreglé las cosas de mi papá y me fui para Río, porque no podía estar en Fortaleza. Por la mafia. Cuando se estabilicé las cosas en Río, yo quería estar con la niña. Ok. Y yo le dije, sí, traiga a la niña para estar aquí conmigo en Brasil. ¿Y él qué te dijo? Él dijo, mira, yo te llevo, pero fírmame la custodia de ella para llevar su custodia en la totalidad. Por mi ignorancia de mi vida, que no he sabido más que servirle a un hombre que me maltrataron psicológicamente, mi ignorancia de escuela, todo, no sé eso de leyes, doctora. Firmé los papeles de la niña y resulta que él se vino a Estados Unidos. Y no En otras regresó, y no se palabras, llevó lo que a le Brasil. firmaste no fue un permiso para que él viajara de Ecuador a Brasil. No, fue le una firmaste un custodia. documento dándole la custodia total Sí, a él sin saber lo que habías firmado. Sí, porque él dijo, yo viajo, pero tú tienes que firmar la custodia total, porque solo así yo puedo viajar. Y por mi ignorancia... Lo hiciste todo. ¿No leíste porque no sabes leer? Sí, se lee así, pero la ignorancia, doctor, en ese momento no sabía la... Ya te entiendo. Ok, vamos a hacer un corto receso, Luis. A la vuelta respondes a la demanda. ¿Ok? ¿Cómo no? Regresamos enseguida. ¿Cuánto le pagaste al papá? $5,000. Que aprovechaste de una No me menor. aproveché de ella. Para mí, Te di tú eres una un vida nueva, una morboso nueva oportunidad. cochino. Ella es una cualquiera. No la Es una cualquiera. Caso cerrado.
yo conozco a Jorge estaba con ella. ¿Estaban casados? No, ellos no están casados. Estaban Ellos juntos. igual Casi que como yo. si fuera mi esposo. Igual que yo. Éramos doctor. marido y mujer. Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años.